¿Alguna vez te has sentido agotado después de hablar con alguien? Como si, sin darte cuenta, hubieras dejado un pedazo de tu energía en esa conversación. No es tu imaginación. Algunas personas actúan como drenajes emocionales, consumen tu vitalidad y sin que te des cuenta afectan tu bienestar mental. Ahora, la pregunta clave: ¿cómo afecta esto a nuestra psique? ¿Y qué sucede cuando finalmente decidimos alejarnos de personas que nos intoxican emocionalmente? Hoy exploraremos una verdad profunda, una que Carl Jung estudió a fondo en su trabajo sobre la mente humana. Jung hablaba de la sombra, esa parte oculta de nuestra psique que muchas veces proyectamos en otros. Y aquí está el problema. Cuando mantenemos cerca a personas tóxicas, no solo absorbemos su negatividad, sino que también dejamos de reconocer quiénes somos realmente. Estamos atrapados en su mundo, en su narrativa, en sus demandas, pero nunca en la nuestra. Y entonces, ¿qué pasa cuando tomamos la decisión de alejarnos? Es un salto al vacío, un acto de valentía que puede asustar, pero que es el primer paso hacia una transformación emocional poderosa. Quizá pienses, pero realmente necesito alejarme. ¿No estaré exagerando? Y aquí está la verdad más cruda. Las personas tóxicas no cambian a menos que lo decidan por sí mismas. No importa cuánto te esfuerces, cuánto amor les des o cuánta paciencia tengas. Si alguien se niega a mirarse en el espejo y asumir responsabilidad por su propio comportamiento, seguirán drenándote una y otra vez. Y lo peor es que esto no solo afecta tu energía del momento. Las relaciones tóxicas dejan cicatrices en tu subconsciente, en cómo te percibes a ti mismo, en cómo reaccionas ante el mundo. Porque cuando te rodeas de negatividad constante, tu mente empieza a programarse para verla como algo normal, y no lo es. Aquí es donde Jung tenía razón. Cuando permitimos que estas personas dominen nuestra vida, terminamos desconectándonos de nosotros mismos. Dejamos de ver lo que realmente queremos, lo que realmente necesitamos. Vivimos bajo su sombra, en vez de abrazar nuestra propia luz. La buena noticia es que hay salida. No es fácil, no es inmediato, pero cuando finalmente decides alejarte, tu mente empieza a sanar de formas que jamás imaginaste. No se trata solo de cortar contacto, sino de recuperar tu poder. Así que quédate hasta el final, porque no solo entenderás cómo la mente se libera cuando nos alejamos de la toxicidad, sino que también descubrirás estrategias clave para protegerte en el futuro. Pero primero, empecemos por la raíz del problema. ¿Qué es realmente una persona tóxica y cómo las identificamos? Antes de poder alejarnos de las personas tóxicas, primero necesitamos identificarlas. Pero aquí está el problema. No siempre son obvias. Muchas veces, las personas que más daño nos hacen no son los villanos evidentes, sino aquellos que se presentan como amigos, parejas o incluso familiares cercanos. Carl Jung hablaba de un concepto fundamental en la psicología: la sombra. Esta es la parte de nuestra psique donde escondemos todo lo que no queremos aceptar de nosotros mismos. Inseguridades, traumas, envidias, deseos reprimidos. Y aquí es donde ocurre algo crucial. Las personas tóxicas suelen proyectar su sombra en los demás. Esto significa que en lugar de reconocer sus propios problemas, te hacen sentir que el problema eres tú. Si son manipuladores, te acusan de manipulación. Si son egoístas, te hacen sentir culpable por pensar en ti. Es un juego psicológico donde siempre sales perdiendo. Te hacen sentir culpable por sus problemas. Siempre encuentran la manera de que tú seas responsable de lo que les pasa. Si algo sale mal en su vida, es porque no los apoyaste lo suficiente. Se victimizan constantemente. Nunca asumen responsabilidad. Todo es culpa del mundo, de los demás, del destino, pero jamás de ellos. Y si intentas señalarlo, te tachan de insensible. Te manipulan con el silencio o el enojo. Usan la indiferencia como castigo
o reaccionan de manera exagerada para hacerte sentir miedo o culpa. Compiten contigo en lugar de apoyarte. En vez de alegrarse por tus logros, los minimizan o intentan superarte de inmediato. Nunca admiten que están equivocados. No importa cuán evidente sea su error, siempre encontrarán una justificación o cambiarán la conversación para hacerte dudar de ti mismo. Te agotan emocionalmente. Cada interacción con ellos te deja con una sensación de cansancio mental. Es como si drenaran tu energía sin que te des cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no nos damos cuenta de que estamos rodeados de estas personas? Nos convertimos en su fuente de energía. Nos quedamos atrapados en un ciclo de toxicidad donde cada vez cedemos más, toleramos más y perdemos más de nosotros mismos. Y aquí es donde entra una verdad que pocos quieren aceptar. Las personas tóxicas no cambian a menos que quieran cambiar. No importa cuánto los ayudes, cuánta paciencia tengas o cuán fuerte los ames. Si ellos no ven un problema en su comportamiento, tú seguirás sufriendo. Jung decía que la única forma de evolucionar psicológicamente era hacernos conscientes de nuestra sombra y dejar de proyectarla en los demás. Pero las personas tóxicas se resisten a esto porque reconocer su oscuridad significaría perder el poder que tienen sobre los demás. Si ya identificaste a una persona tóxica en tu vida, ¿cómo te está afectando psicológicamente? La respuesta te sorprenderá. Las relaciones tóxicas no solo afectan la forma en que nos sentimos en el día a día, sino que también dejan huellas profundas en nuestra mente. Cuando estamos constantemente expuestos a manipulación, culpa y desgaste emocional, nuestra psique comienza a adaptarse a esta dinámica sin que nos demos cuenta. El impacto emocional de mantener cerca a una persona tóxica es mucho más grande de lo que parece. La mente humana es moldeable y lo que experimentamos de manera repetitiva se convierte en una especie de programación inconsciente. Si alguien te hace sentir que no eres suficiente, que tus emociones no importan o que debes cargar con la responsabilidad de su bienestar, empiezas a creerlo. La toxicidad prolongada no solo te desgasta, sino que cambia la forma en la que te ves a ti mismo y cómo interactúas con el mundo. Uno de los efectos más dañinos es la erosión de la autoestima. Cuando alguien te menosprecia de forma constante o manipula tus emociones, comienzas a dudar de tu propio juicio. Entras en un estado donde cada decisión parece equivocada, donde el miedo a equivocarte se vuelve paralizante y donde buscas aprobación externa en lugar de confiar en tu intuición. Jung explicaba que cuando nos desconectamos de nuestro verdadero yo, vivimos bajo la influencia de lo que los demás proyectan en nosotros. Y cuando la influencia es negativa, la desconexión con nuestra propia esencia se vuelve aún más profunda. Otro efecto común es el agotamiento emocional. La mente necesita equilibrio, pero cuando vives en una dinámica donde todo es conflicto, drama o manipulación, el estrés se vuelve una constante. La toxicidad drena tu energía mental, disminuye tu capacidad de concentración y puede afectar incluso tu salud física. No es raro que quienes viven en relaciones tóxicas sufran de ansiedad, insomnio o tensión constante, como si su cuerpo estuviera en estado de alerta permanente. Además, existe un fenómeno conocido como disonancia cognitiva. Esto sucede cuando la mente lucha por reconciliar dos realidades contradictorias. Sabes que la persona con la que te relacionas te hace daño, pero al mismo tiempo sientes afecto o compromiso hacia ella. Este conflicto interno genera confusión, ansiedad y un profundo sentimiento de culpa. Es como si estuvieras atrapado en un laberinto emocional donde cada salida parece errónea. Y lo más peligroso de todo es que la toxicidad puede volverse una norma en tu vida. Cuando has pasado suficiente tiempo rodeado de este tipo de personas, es posible que empieces a atraer más relaciones similares. No porque lo desees,
sino porque tu mente se ha acostumbrado a esta dinámica y la percibe como familiar. Jung hablaba de la importancia de integrar la sombra, de reconocer los patrones inconscientes que repetimos para poder romperlos. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de seguir rodeándonos de personas que reflejan nuestra herida emocional más profunda. Si te identificas con estos efectos, es momento de preguntarte algo importante. ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Cómo saber cuándo es el momento de alejarse? Es una decisión difícil, pero hay señales claras que te pueden indicar que es hora de poner un límite. Llega un momento en el que no puedes seguir ignorando las señales. La relación con esa persona te desgasta. Cada interacción se siente como una batalla emocional y en el fondo sabes que algo no está bien. Pero aún así, sigues ahí, dudando, esperando que algo cambie, que la situación mejore o que la otra persona finalmente entienda el daño que causa. El problema es que la mayoría de las veces, ese cambio no llega. Las personas tóxicas no suelen darse cuenta de su impacto porque están atrapadas en su propia narrativa, en su propia sombra. Para ellas, su comportamiento es normal, justificado, necesario. Y si no ven un problema en su actitud, entonces tampoco sienten la necesidad de cambiarla. Por eso, en lugar de esperar un milagro, lo mejor que puedes hacer es identificar las señales de que ha llegado el momento de alejarte. Una de las más claras es cuando te das cuenta de que pasas más tiempo sintiéndote mal que bien en esa relación. Las conexiones sanas aportan algo positivo a tu vida: alegría, apoyo, motivación. Pero si cada encuentro con esa persona te deja con ansiedad, culpa o cansancio extremo, entonces el daño ya es mayor que cualquier posible beneficio. Otra señal importante es cuando empiezas a perderte a ti mismo. Quizás antes eras una persona segura, con sueños claros y objetivos definidos. Pero desde que esa persona entró en tu vida, dudas de todo, incluso de quién eres. Cambias tu comportamiento para evitar conflictos, te obligas a ceder en cosas que antes no aceptarías y te encuentras justificando actitudes que si fueran de alguien más jamás tolerarías. El miedo también es una gran alerta. Si sientes que tienes que medir cada palabra, que cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra o que estar cerca de esa persona implica caminar sobre un campo minado, es porque estás dentro de una relación basada en el control y la manipulación. Una relación donde el poder está desbalanceado y donde siempre eres tú quien tiene que ceder. A veces, la señal definitiva llega cuando, al imaginar tu vida sin esa persona, sientes un alivio en lugar de tristeza. Esto no significa que no haya cariño o que no te importe, sino que tu subconsciente ya sabe que estar sin esa persona te haría bien. Pero el problema no es solo darte cuenta de esto, sino aceptar que alejarte es la mejor opción. Y aquí viene el dilema. ¿Cómo hacerlo sin sentir culpa, sin caer en la manipulación emocional de la otra persona, sin dudar de tu propia decisión? La respuesta está en entender el proceso de distanciamiento y en preparar tu mente para la transformación que viene después. Porque si bien el camino de alejarse es difícil, la recompensa es enorme. En la siguiente parte, veremos qué ocurre cuando finalmente decides cortar ese vínculo y cómo tu mente comienza a liberarse de la toxicidad. El momento en que finalmente decides alejarte es un punto de quiebre emocional. Después de tanto tiempo atrapado en una dinámica tóxica, tu mente se encuentra en un estado de confusión. Por un lado, sientes alivio, como si te hubieras quitado un peso de encima. Pero por otro, aparecen la culpa, la duda y el miedo. Es normal que al principio sientas que has cometido un error. La manipulación de la otra persona puede haber sido tan profunda que, incluso después de tomar distancia, sigues sintiendo que de alguna manera fuiste injusto.
Esto sucede porque la mente necesita tiempo para reajustarse. Estabas acostumbrado a esa relación, aunque fuera dañina, y romper el vínculo significa entrar en lo desconocido. La culpa es una de las primeras emociones que aparecen. Te preguntas si podrías haber hecho más, si fuiste demasiado duro, si tal vez todo se pudo resolver de otra manera. Pero aquí es donde necesitas recordar una verdad fundamental. Alejarse de una persona tóxica no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. No puedes seguir sacrificando tu paz mental para salvar a alguien que no quiere salvarse a sí mismo. Otro efecto inmediato es la sensación de vacío. La toxicidad, por más destructiva que sea, llenaba un espacio en tu vida. Quizás esa relación ocupaba gran parte de tu energía emocional y al desaparecer queda un hueco difícil de ignorar. Es en este momento donde muchas personas caen en la tentación de regresar, de buscar una excusa para volver al mismo ciclo. Pero hacerlo solo prolonga el sufrimiento. La única manera de sanar es atravesar el vacío y aprender a llenarlo con algo positivo. El proceso de liberación mental empieza cuando te das cuenta de que ya no estás sujeto a la narrativa de la otra persona. Dejas de preocuparte por sus opiniones, por sus manipulaciones, por sus juegos emocionales. Poco a poco, recuperas la capacidad de pensar con claridad, de tomar decisiones sin sentirte condicionado por la culpa o el miedo. Es como si una niebla se disipara y por primera vez en mucho tiempo pudieras ver con claridad quién eres realmente. Jung hablaba de la importancia de integrar la sombra, de confrontar aquellas partes de nuestra psique que hemos reprimido. Alejarse de una persona tóxica te obliga a mirarte de frente, a reconocer los patrones que te llevaron a esa relación y a tomar control sobre tu propio crecimiento. Es un proceso incómodo, pero necesario. El mundo se siente diferente cuando dejas ir la toxicidad. Recuperas la energía que antes se drenaba en discusiones sin sentido. Empiezas a rodearte de personas que realmente suman a tu vida. Y lo más importante, redescubres tu propio valor. Pero esto es solo el comienzo. Una vez que tomas distancia, es necesario aprender a reconstruirte y a protegerte para no volver a caer en las mismas dinámicas. En la siguiente parte, exploraremos los beneficios psicológicos de liberarte de la toxicidad y cómo este cambio impacta en tu bienestar a largo plazo. Cuando finalmente te alejas de una persona tóxica, comienzas a experimentar una transformación psicológica que en muchos casos es más profunda de lo que imaginabas. Al principio, puede parecer un proceso caótico, lleno de dudas y emociones encontradas, pero con el tiempo, la claridad comienza a llegar y te das cuenta de que tu mente se siente más ligera, más libre, como si hubieras estado cargando un peso invisible durante demasiado tiempo. Uno de los primeros beneficios que notarás es la reducción del estrés y la ansiedad. Vivir en una relación tóxica significa estar constantemente en estado de alerta, anticipando conflictos, tratando de evitar discusiones o gestionando las emociones de la otra persona. Cuando esa dinámica desaparece, tu sistema nervioso comienza a relajarse. Dejas de sentirte tenso todo el tiempo y poco a poco la paz se convierte en tu estado natural. Otro cambio importante es la recuperación de tu autoestima. Durante una relación tóxica, es común que la otra persona haya socavado tu confianza, haciéndote dudar de tu propio valor. Pero al tomar distancia, empiezas a ver las cosas con más objetividad. Ya no estás bajo la influencia de alguien que constantemente te hace sentir insuficiente, y esto te permite reconstruir la relación que tienes contigo mismo. Aprendes a validar tus propias emociones, a tomar decisiones sin miedo y a recuperar la seguridad en ti. La claridad mental también es un efecto positivo que llega con el tiempo. Cuando estás atrapado en una dinámica dañina, tu mente está saturada de preocupaciones innecesarias,
conflictos emocionales y dudas constantes. Pero una vez que te alejas, comienzas a pensar con mayor lucidez. Tus pensamientos dejan de girar en torno a la otra persona y puedes enfocarte en lo que realmente quieres para tu vida. Además, notarás un cambio en la calidad de las relaciones que atraes. Cuando vives en un entorno tóxico, tu energía se ve drenada por la negatividad y esto afecta la manera en que te relacionas con los demás. Pero cuando te liberas de esa carga, empiezas a atraer personas que realmente aportan a tu vida. Las interacciones se vuelven más saludables, más equilibradas y más genuinas. Uno de los efectos más poderosos de alejarte de la toxicidad es la sensación de empoderamiento. Te das cuenta de que tienes la capacidad de establecer límites, de elegir con quién compartes tu tiempo y de construir una vida que realmente te haga feliz. Aprendes que no tienes que aceptar relaciones que te lastiman y que mereces rodearte de personas que te respeten y valoren por quién eres. Este proceso de transformación no sucede de la noche a la mañana, pero cada paso que das te acerca más a una versión más fuerte y auténtica de ti mismo. Sin embargo, hay algo más que debes tener en cuenta. Alejarse de la toxicidad no solo se trata de cortar lazos, sino de aprender a protegerte para no volver a caer en el mismo patrón. En la siguiente parte, exploraremos estrategias para blindarte emocionalmente y evitar repetir estas dinámicas en el futuro. Alejarse de una persona tóxica es un gran paso, pero la verdadera transformación ocurre cuando aprendes a protegerte para no volver a caer en el mismo tipo de relación. Muchas personas logran distanciarse, pero con el tiempo se ven atrapadas en dinámicas similares con nuevas personas. ¿Por qué sucede esto? Porque no han sanado la herida emocional que las llevó a tolerar la toxicidad en primer lugar. Uno de los primeros pasos para blindarte es fortalecer tu autoconocimiento. Jung hablaba de la importancia de integrar la sombra, de reconocer esos patrones inconscientes que nos llevan a elegir determinadas relaciones. Si no te das el tiempo de analizar por qué permitiste que alguien así entrara en tu vida, corres el riesgo de repetir la historia una y otra vez. Pregúntate qué aspectos de ti mismo te hicieron vulnerable a esa relación y trabaja en ellos. Otra herramienta fundamental es aprender a establecer límites claros. Muchas veces, las relaciones tóxicas se desarrollan porque no sabemos decir no a tiempo. Creemos que poner límites es egoísta o que puede alejar a las personas. Pero la realidad es que los límites no solo protegen tu bienestar, sino que también filtran a las personas que realmente respetan y valoran tu espacio. Si alguien reacciona mal cuando estableces un límite, es una señal clara de que no tenía buenas intenciones desde el principio. El siguiente paso es cambiar tu diálogo interno. Después de una relación tóxica, es común que tu autoestima esté debilitada. Puedes haber internalizado mensajes negativos sobre ti mismo que fueron implantados por la otra persona. Es momento de reprogramar esas creencias. En lugar de pensar que no eres suficiente o que siempre tienes que demostrar tu valía, empieza a reforzar pensamientos que te empoderen. La manera en que te hablas a ti mismo define cómo permites que otros te traten. También es crucial rodearte de personas que sumen a tu vida. Así como las relaciones tóxicas pueden arrastrarte a un estado de agotamiento y desesperanza, las conexiones sanas pueden ayudarte a sanar y crecer. Busca personas que te respeten, que te inspiren y que te brinden apoyo genuino. Estar en un entorno saludable te ayuda a fortalecer la idea de que mereces relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad. Finalmente, aprende a escuchar tu intuición. Muchas veces, en retrospectiva, nos damos cuenta de que siempre hubo señales de advertencia. El problema es que las ignoramos. Tal vez hubo pequeños comentarios hirientes, actitudes egoístas o manipulación disfrazada de preocupación. En el futuro,
Comprométete a prestar atención a esas señales desde el principio. Si algo no se siente bien, no necesitas una justificación lógica para alejarte. Tu paz mental siempre debe ser una prioridad. Protegerte de relaciones tóxicas no se trata de volverte desconfiado o levantar muros inquebrantables. Se trata de conocerte a ti mismo, de respetar tu propio valor y de asegurarte de que las personas que permites en tu vida estén alineadas con la versión de ti que estás construyendo. Ahora que has aprendido cómo protegerte, es momento de cerrar este proceso con una reflexión final. En la siguiente parte, exploraremos cómo se ve la vida cuando finalmente te liberas de la toxicidad y comienzas a vivir desde la autenticidad y la paz. Cuando finalmente logras liberarte de la toxicidad, te das cuenta de algo que antes parecía imposible. La paz no es un lujo, sino un derecho. Durante demasiado tiempo, tu mente estuvo atrapada en el ruido de una relación que consumía tu energía, tus pensamientos y tu estabilidad emocional. Ahora, con la distancia, puedes ver con claridad lo que antes no veías. La tranquilidad es el estado natural al que siempre debiste aspirar. Lo primero que notarás es la sensación de ligereza. Te despiertas sin esa carga en el pecho, sin la tensión de tener que caminar sobre cáscaras de huevo o de anticipar el próximo conflicto. Las emociones ya no están en un constante estado de alerta. No hay necesidad de defenderte, justificarte o analizar cada palabra que dices. Finalmente, puedes respirar con libertad. Pero lo más poderoso de este proceso es que recuperas el control de tu vida. En una relación tóxica, sin darte cuenta, entregaste partes de tu identidad para encajar en una dinámica que no era tuya. Cediste tus deseos, postergaste tus necesidades y en muchos casos olvidaste quién eras antes de todo esto. Ahora, con cada día que pasa, empiezas a reencontrarte con esa versión de ti que estuvo esperando pacientemente a ser escuchada. El mundo comienza a verse distinto. Ya no filtras cada experiencia a través de la perspectiva de otra persona. Redescubres tus propias opiniones, tus propios intereses, tu propia voz. Y quizás lo más importante, te das cuenta de que eres suficiente por ti mismo, sin necesidad de la validación o el permiso de nadie más. A partir de este momento, cada decisión que tomes será diferente. No porque ahora seas más desconfiado, sino porque has aprendido a reconocer lo que realmente mereces. Ya no toleras la manipulación, ya no justificas actitudes que te lastiman, ya no cedes ante el chantaje emocional. Aprendiste a valorar tu bienestar por encima de la necesidad de agradar a otros. Y este cambio no solo transforma la relación que tienes contigo mismo, sino también la calidad de las personas que entran en tu vida. Ahora, te rodeas de personas que suman, que respetan tu espacio, que te impulsan en lugar de limitarte. Tu entorno refleja el crecimiento interno que has experimentado. Alejarse de la toxicidad no es solo un acto de protección, sino una declaración de amor propio. Es elegirte a ti, una y otra vez, sin culpa y sin miedo. Es entender que la paz no es negociable y que ninguna relación, por cercana que sea, tiene derecho a arrebatártela. Ahora que has dado este paso, el camino hacia una vida más auténtica y libre es solo tuyo. Este es el inicio de algo nuevo, algo que siempre estuvo ahí, esperando a que tuvieras el valor de reclamarlo. Tu verdadera esencia.